Siguiente ejemplo de operaciones con los números enteros, pero donde aparecen signos de agrupación. Vamos a ver cómo se hace este ejercicio. Aquí no te vayas a confundir. A veces tu corazón te indica que hagas esta operación, pero estaría mal. ¿Por qué? Porque este 8 por acá está con una suma en apariencia y por allá con una división. Entonces, tú debes siempre de actuar fríamente. Debes de saber que hay una prioridad de las operaciones. Y primero se tiene que hacer por acá, por el lado de la división. Entonces, tengo que ir de acá para allá. Observemos esta parte. Vemos una división y vemos una multiplicación. Según lo que te he explicado, cuando veas multiplicaciones y divisiones juntas, entonces ahí se hace de izquierda, se va avanzando hacia la derecha. Entonces yo debo de empezar por aquí y hacer esto. Vamos a hacerlo entonces. Es una división y yo divido los números 8 entre 2, 4. Pero siempre tú debes de ver esto desde otro punto de vista, más matemático, de que todas las cantidades tienen signo. Este 8 su signo es positivo, este 2 su signo es negativo. Y la regla de signos que se aplica en la división es lo mismo que se hace en la multiplicación. Recordemos, en la multiplicación, uno es positivo, el otro es negativo, el resultado sale negativo. Eso mismo sucede acá. Este es positivo, este es negativo, el resultado saldrá negativo. Va a quedar así. Y la multiplicación sigue ahí. Así. Bajamos el 6 y quedaría de esta manera. Este de acá es el signo resultante de estos. Quedaría así. Y según lo que sabemos, aquí primero tengo que hacer la multiplicación. No puedo hacer por aquí, porque por prioridad primero se hace la multiplicación. Entonces debo multiplicar el 4 con el 3, que me da 12. Y cuando es multiplicación y veo que uno de ellos es negativo y el otro es negativo, quiere decir que tienen signos iguales. Y cuando es así, el resultado sale positivo. Va a quedar así entonces. Este lo bajo. Y estamos ante la última parte. Aquí simplemente es regla de signos de suma y resta. Fíjate que son dos reglas de signos, no te olvides. Entonces tú tienes que ponerte a pensar que esto es o es suma o es resta. Hay que aplicar esa regla de signos entonces. ¿Qué dice esa regla de signos? Que si uno es positivo y el otro es negativo, quiere decir que tienen signos diferentes. Y cuando tienen signos diferentes, los números se restan. Al grande se le quita el pequeño. A 2 se le quita 6, te da 6. Y la regla esa indica de que el signo que se pone en el resultado es el signo del mayor. De los dos, el mayor es este, y es positivo. Ese signo lleva el resultado. Y esa es la respuesta de este ejercicio. Antes de irme, quiero recordarte que en unos días será el segundo sorteo para los suscriptores.
Mira, te doy las pautas. El sorteo será el día sábado 20 de abril del año presente. Se sorteará un reproductor de música portátil. Y ese sorteo será en la página de internet llamado Sortea 2. Tú tienes que enviar tu captura de pantalla de tu suscripción al WhatsApp que se indica ahí. Si es que envías entre hoy y el sábado 6 de abril de este año, tendrás doble opción de ganar. Para más indicaciones me puedes buscar en el Facebook con el nombre de Pit Pit, donde aparece el logo de mi canal. Me puedes agregar y puedes estar ahí donde están muchos de los suscriptores. Ahí pongo muchos comunicados sobre el desarrollo de este canal. Nada más, te invito entonces a participar. Me voy, ya te traigo más ejemplos. ¡Chao!